norte del sur. Hola mis amigos del norte del sur, el programa para decir la verdad y así comenzamos. Asfixiar otros países generalmente que no son de su agrado, porque a veces se pone tan agresivo que sanciona hasta a sus amigos y aliados. Pero a ver, vayamos por parte para que entiendan una vez por todas cómo funcionan las sanciones de Estados Unidos. Es bien sabido, por ejemplo, el conflicto que hay entre Estados Unidos y Cuba, y cómo Donald Trump ha asfixiado a la isla sin compasión pese a... Bueno, efectivamente, como ustedes lo ven en las imágenes, hoy vamos a hablar un poco de aquello de sancionador, sanciones, países sancionados. En otras palabras, te sanciono y qué. Pareciera que es la posición universal de los Estados Unidos de Norteamérica y una vez más evidenciando aquello de ser pues una especie de policía del planeta, una especie de censor universal que determina a qué países deben ser y fijarse pues sanciones, en este caso una especie de castigo contra los países del mundo. Esto es lastimoso, ¿no? Por ejemplo, Venezuela está viviendo desde los tiempos de Barack Hussein Obama, está experimentando pues la situación de las sanciones, en este caso las medidas pues coercitivas unilaterales, donde el señor Obama pues efectivamente comenzó pues esa tarea que luego ha sido afianzada en los diversos gobiernos que han estado en los Estados Unidos en los últimos años. Y los gobiernos tienen que sufrir todo lo que es la consecuencia de este tipo de acciones, pero fundamentalmente quizás los más débiles, diríamos, del eslabón, en este caso son los pueblos que cohabitan pues la geografía de los países, en el caso como Venezuela. Esa es una realidad. Y por otro lado, pues siempre ha habido pues una interrogante de que, qué ocurre en cuanto al tema de las sanciones, porque efectivamente pues, se pudiera decir qué justifica la sanción a los países. O en otro sentido, pues más allá de la justificación, que siempre son unos temas particularmente se aborda con un matiz un poco extraño, como es el tema de sancionar por lo que tiene que ver pues con el tema de la violación de derechos humanos. Y bueno, efectivamente pareciera de que es una gran verdad y el por qué hay que aplicar este tipo de sanciones. Pero cuando tú comienzas a revisar la historia, estamos en presencia pues de una doble moral en la aplicación de las sanciones, porque al fin y al cabo hay países donde eso ni existe ni existirá. Eso tiene sus razones y ya vamos a hablar un poco de eso. En este sentido, pudiéramos preguntarnos entonces, ¿qué tan efectivas son las sanciones? Veamos. En gran medida que, como decía, el dólar es la moneda de reserva global más importante. Por ejemplo, casi todo banco del mundo necesita conectarse al mercado global para conseguir dólares, y eso no se puede lograr a menos que mantengan buenas relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un poder inigualable que termina llevando a casi todos los bancos del mundo a cumplir con los requisitos impuestos por Washington. Si un banco, digamos de Inglaterra o de Alemania o de Australia o de México o de Argentina, cualquier banco, autoriza una transacción con Cuba, automáticamente... Y bueno, de la misma manera, pues hay un conjunto de países que efectivamente están en un orden del mayor número de sanciones hasta el menor número. Y estos cuadros pues, estadísticos nos reflejan y nos evidencian a todas luces de que se trata simple y llanamente de una visión desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista política, que cuando no compartes conmigo ese tipo de visión, efectivamente, y viendo que eres un país con tendencia, pues, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, al crecimiento y a un conjunto de cosas adicionales como país, bueno, efectivamente, son países susceptibles de ese tipo de sanciones. Miremos, por ejemplo, estos cuadros. También, claramente lo es Rusia, ¿no? Que es Rusia sí. Con 14.022, ahora lo terminamos de leer, y claramente se ha expandido desde el 22 de febrero del año pasado. Irán le sigue en total con 4.268 sanciones. Fíjense en que todos han sido muy sancionados también después. Entonces, como ustedes pueden ver, efectivamente, cuando vemos a los países que componen efectivamente ese cuadro, diríamos que estadístico, bueno, vemos que Rusia
es el país, en este caso, principal. Luego está Irán, está Bielorrusia, está Corea del Norte. Y bueno, un conjunto de países que en el escalón, diríamos, final, en la base, está Venezuela. Bueno, y fíjense ustedes, pues, la gran pregunta es, ¿ha tenido efecto esto? Porque ahí está Rusia en medio de todas las cosas. Rusia es un país con un alto poderío, con un alto potencial, en este caso en inversión militar, un país que trata pues de sobrellevar con sus ciudadanos, brindarle pues una cierta calidad de vida. Y asimismo pasa con los otros países. Irán de la misma manera ha venido desarrollándose, creciendo como país, y eso nos indica pues el nivel de desarrollo industrial que tiene, más allá del tema de la inversión en materia militar, lo que nos indica de que son países que, a pesar del conjunto de sanciones y del número de años en este sentido, bueno, ellos han venido pues asumiendo de que aguantar esto. Y de Corea del Norte ni se diga. Pues. Yo hace tiempo escuchaba en este caso, a un embajador de Corea en Venezuela, y él decía en un foro, pues bueno, que si quiere que vengan 100 años más de sanciones, que nosotros ya hemos salido de lo más difícil. Entonces eso al fin y al cabo evidencia pues de que qué sentido tiene mantener en este caso con la bota en la yugular de los pueblos a partir de las sanciones. O sea, es una actitud, más bien la actitud criminal, la actitud que pudiese originar a veces genocidio en los pueblos. Quien la está originando son los Estados Unidos con las sanciones. Porque cada vez que no hay acceso a los medicamentos, cada vez que la gente no puede acceder a un conjunto de alimentos, esas personas, si pasan por la etapa, en este caso de dejar pues su existencia en la tierra, al fin y al cabo los proveedores de insumos, en este caso alimentarios o médicos para los países, demuestran de que esas sanciones hacen mella en este sentido en los pueblos. Pero bueno, los países sobreviven en este sentido. Venezuela es uno de los fieles reflejos pues, que hemos vivido en carne propia. Venezuela es un país que efectivamente ha aguantado de manera estoica este conjunto de sanciones, las medidas coercitivas, unilaterales, y ahí está el país tratando de salir adelante, más allá de todos los ataques despiadados que Venezuela ha vivido. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de que esa es la aplicación intensa de la doctrina Monroe y que efectivamente pues maltrata y malogra pues la vida de los ciudadanos de los países. Entonces esto no deja pues de preocuparnos porque efectivamente siempre hay una incidencia, hay una erosión en la vida de los pueblos, producto de que se ataca de una manera despiadada tanto al sistema financiero como al aparato económico del país, y genera pues efectivamente caída de producción, genera un conjunto de cosas, colapsan algunas cosas y los pueblos al fin y al cabo conjuntamente con su gobierno viven las dificultades. Pero los países salen adelante y es lo más importante, como ha demostrado más allá de las otras fronteras, como lo ha demostrado nuestro país. Ahora bien, yo me hago una pregunta a partir y en virtud de todo esto. Es que existe una especie de patente de corso para algunos países, porque yo creo que cuando nosotros comparamos las acusaciones que se hacen con respecto a muchos países en el tema de la violación de los derechos humanos, para nadie es un secreto de que, oye, violación de los derechos humanos es lo que se vive en Arabia Saudita. Violación de derechos humanos es en lo que permea en la vida de los ciudadanos en esa otra parte del mundo y donde efectivamente desde ese gobierno familiar, de ese gobierno, en este caso monárquico, ese gobierno duro y fuerte, producto pues de las legislaciones internas que tiene, hay que ver cómo sufre la gente a la hora de ser castigada, de ser sancionada por algún tipo de delito que haya cometido. Y allí no hay cuento a la hora de ahorcar a una gente, no hay cuento a la hora de degollar a una persona y de la misma manera no hay cuento que persistan a la hora de castigar, por ejemplo, en este caso, de lo más hermoso de la vida, como son las mujeres. Ustedes ven todas las tropelías, desde ser apedreadas hasta ser castigadas de una manera, pues, con un flagelo terrible. Entonces, esos son verdaderos delitos de lesa humanidad y de violación de derechos humanos. Y bueno, ahí está Arabia Saudita, un país que los Estados Unidos, al fin y al cabo, no lo toca, no lo cuestiona,
lo cual nos dice a nosotros a todas luces entonces que hay países susceptibles de ser sancionados y hay países que son excluidos, aunque se viva lo más terrible que es atacar y atentar contra la vida humana, como el caso, pues, en este caso de Arabia Saudita, y que efectivamente no pasa nada. Entonces, existe una doble moral en lo que es la aplicación en este sentido de las sanciones. Miremos en este caso, esto que opina, pues, el economista Víctor Álvarez con respecto a las sanciones. Las sanciones internacionales son utilizadas para cambiar el comportamiento de un régimen que viola derechos humanos o ejecuta acciones que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. En Venezuela se aplicaron no para estimular un cambio en las políticas, sino para forzar un cambio de gobierno que finalmente no se logró, pero la prolongación de las sanciones ha generado Eso nos abre, mis amigos, la interrogante que será eterna mientras se mantengan políticas de sanciones. ¿Qué sentido tiene sancionar a los países? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿dónde se le ve el queso a la tostada, diríamos en un lenguaje criollo? ¿Dónde está lo suculento de esto? Al fin y al cabo, los países continúan su vida más allá de una mediana o normal vida ciudadana, de la vida de los pueblos. La gente se levanta, va a los mercados, trabaja, convive, comparte, disfruta lo que puede. Entonces, y los gobiernos igualmente se mantienen en el ejercicio, pues, de los gobiernos, con todas las imperfecciones que puedan tener los llamados, en algunos casos, gobiernos democráticos, y en este caso, otro tipo de gobiernos que al fin y al cabo persisten a lo largo, pues, de la geografía global. Entonces, definitivamente se trata de la imposición del tema hegemónico, de esa especie de hegemón mundial que ha querido siempre tener el control del planeta. Hoy en día las cosas se le han escapado a los Estados Unidos de la mano y al fin y al cabo yo creo que el mundo pluripolar va a tener, pues, una significación, y ya vemos cómo está ocurriendo con los BRIC, e inclusive ya Arabia Saudita como que está rompiendo, pues, en lo que tiene que ver con los contratos en el tema de las negociaciones petroleras en dólares con los Estados Unidos de Norteamérica. Es lo que se denomina, pues, diríamos que hay una cartografía que cada día se está construyendo a nivel planetario, que poco a poco, pues, va a venir desmontando la fuerza y el poderío hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, mis hermanos, esperamos, pues, sus comentarios y al fin y al cabo, pues, gracias por las suscripciones y gracias por los likes. Todo esto bajo un sano ejercicio de pedagogía política a través del norte del sur. Se despide Jesús Marcano y hasta mañana si Dios quiere.